Este fin no me pertenece todos los derechos a su respectivo creador Ibn. Capítulo 24. Planificación para el amanecer. Un agradecimiento especial a mi beta, Dreaming of the Phoenix. Héroe o monstruo. Capítulo 24. Planificación para el amanecer. Se acerca el amanecer y desean tener lo que no les pertenece. La paz a través del dolor es admirable, pero no aceptable. Los Biju no son bestias sin sentido. No sacrificaré su libertad por el grandioso sueño de un hombre que se cree un dios. Mi voluntad de fuego es tan brillante como el sol, y Akatsuki pronto sabrá que no son nada antes de lo que anuncia el amanecer. Tsunade no pudo evitar temblar un poco cuando el viento frío rozó su cuerpo. Ella estaba parada en medio de bastantes cuerpos caídos, todos esparcidos por el suelo en una exhibición inmóvil de masacre. Cada cuerpo estaba vestido con una capa roja, y cada cuerpo había sido tanto humano como títere. Y estos pocos eran solo los que aún existían. Los otros, se habían convertido en cenizas en un abrir y cerrar de ojos por un monstruo. Todo el claro de hierba había sido destruido. La tierra estaba agrietada y cubierta de telarañas por millas. El aire estaba lleno de cenizas, proyectando un entorno oscuro sobre los que quedaban vivos. Una buena parte de los alrededores estaba empapada en agua con chakra, un testimonio de la poderosa batalla de Suiton que había tenido lugar no hace 20 minutos. Toda el área estaba cubierta por el chakra más brillante y potente que el Sannin había sentido antes. Tan saturado estaba el claro con chakra que prácticamente podía saborearlo. La muerte misma había tocado este lugar, y nunca había visto tal poder en nadie en todos sus años. Uzumaki Naruto, el portador de esperanza, quien Tsunade creía firmemente que era el presagio de la muerte, terminó sin ayuda con las vidas de 3 shinobi de rango S. Eso en sí mismo era un pensamiento aterrador. Los shinobi de rango S eran shinobi capaces de convertirse en Kage, y un niño de 13 años había peleado y matado a 3 de ellos. Sin embargo, eso no fue lo más aterrador. No, lo que realmente la aterrorizó fue el hecho de que el chico lo hizo todo con una sonrisa en su rostro que hablaba de oscura emoción. El rubio ansiaba sangre, y sangre que le dieron, sangre que tomó. El titiritero de Suna, Sasori, se llamaba, les había mostrado todas las cosas que creían imposibles con el arte secreto de los caminantes del desierto. El hombre, que todavía parecía un niño, había convocado al Sandaime Kazekage, un shinobi que era conocido por ser uno de los ninjas más poderosos del país del viento. Su apariencia era la de un títere, pero aún poseía el Satetsu, arena de hierro, que fue una gran contribución a su fama. Naruto había estado disgustado con la marioneta humana, y expresó su disgusto rompiendo la cosa en pedazos. El Satetsu demostró ser formidable, pero el Kamikage se había enfrentado a cada construcción de Iron Sand con un Rasengan más grande, y en cuestión de minutos, el tercer Kazekage se había reducido a polvo. Lo que sucedió después había sorprendido a todos. Si la calidad no podía vencer al rubio, entonces tal vez la cantidad sí, o eso era lo que Sasori había pensado en ese momento. Sin embargo, se demostró que estaba equivocado poco después de mostrar su carta de triunfo, su técnica más poderosa. Su asesino de la nación. El Akaiji. Yaki no Soen, técnica secreta roja. Actuación de 100 títeres, fue de hecho el pináculo de los títeres, pero, como todo lo demás en el mundo, no fue suficiente reclamar la vida del asesino de dioses. Mientras el ejército literal de títeres humanos miraba fijamente al shinobi más aterrador nacido desde el Yondaime, Kisame se había visto obligado a enfrentarse al legendario Sapo Sannin. Jiraiya no era de los que se emocionaban tanto por la batalla como su ahijado, pero cuando estaba realmente en la batalla, con una fuente inagotable de energía natural corriendo a través de su Tenketsu, uno no podía evitar emocionarse. Era una emoción que era más grande que mirar furtivamente, y eso decía algo para el anciano pervertido. Sasori había pensado que tenía una oportunidad con sus cientos de títeres listos para atacar al Jinchuriki, incluso el Shinigami desconfiaba. Eso fue, hasta que esa monstruosa sonrisa torció su rostro. En ese momento, Sasori había sabido que todo había sido para no. Porque en ese momento, él y todo su ejército títere fueron reducidos a cenizas por el jutsu de Katon más increíblemente brillante que ninguno de ellos había visto. Tsunade solo había visto la técnica 2 veces antes en toda su vida. La primera vez que lo presenció fue durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi, cuando su sensei, Sarutobi Hiruzen, lo había usado para reducir una fuerza significativa de Kumonin a la nada. Ella había estado tan asombrada como cuando Naruto lo soltó. La segunda vez que fue testigo de la técnica fue al comienzo de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, y nuevamente, fue su sensei quien la usó. Esta vez, fue contra Iwanin.
El shinobi de Iwa había logrado hacer retroceder a las fuerzas de Konoha hasta el punto en que estaban casi en la frontera de Inokuni. El Sandaime no tuvo más remedio que hacer acto de presencia, ya que el jugador estrella de la guerra ya estaba ocupado con otra batalla con Kumo. Se había llevado a Tsunade con él, y juntos, los dos fácilmente los empujaron hacia atrás. Sin embargo, eso no fue suficiente. Hiruzen quería asegurarse de que supieran a qué casa estaban tratando de entrar. El Sandaime puede haber sido mayor que la mayoría de los shinobi, pero los jóvenes de Iwa sabían que era mejor no pinchar al dragón que había dormido en Konoha durante muchos años. Para recordarles esto, el tercer dios de shinobi puso a Iwa de rodillas con una sola técnica. Mirando hacia atrás para ver cuán poderoso había sido su sensei, podía entender cómo podía mandar a alguien, y Hiruzen quería asegurarse de que supieran a qué casa estaban tratando de entrar. El Sandaime puede haber sido mayor que la mayoría de los shinobi, pero los jóvenes de Iwa sabían que era mejor no pinchar al dragón que había dormido en Konoha durante muchos años. Para recordarles esto, el tercer dios de shinobi puso a Iwa de rodillas con una sola técnica. Mirando hacia atrás para ver cuán poderoso había sido su sensei, podía entender cómo podía mandar a alguien, y Hiruzen quería asegurarse de que supieran a qué casa estaban tratando de entrar. El Sandaime puede haber sido mayor que la mayoría de los shinobi, pero los jóvenes de Iwa sabían que era mejor no pinchar al dragón que había dormido en Konoha durante muchos años. Para recordarles esto, el tercer dios de shinobi puso a Iwa de rodillas con una sola técnica. Mirando hacia atrás para ver cuán poderoso había sido su sensei, podía entender cómo podía mandar a alguien, algo, como Uzumaki Naruto. Esa había sido la segunda vez que había visto el Katon Gokamekyaku, lanzamiento de fuego, llama majestuosa del destructor, que originalmente había sido una técnica Uchiha. Aparentemente, el Sandaime se lo había pasado a su sombra, porque a Tsunade se le mostró la técnica de fuego absolutamente aterradora por tercera vez en su vida ese día. Ella había pensado que su sensei lo había hecho enorme, pero cuando el kamikaze lo soltó, el jutsu consumió todo. La multitud de marionetas humanas que cubrían el suelo fueron las afortunadas, porque la mayoría, junto con su maestro, se habían reducido a nada más que cenizas. Sasori de la arena roja había sido eliminado por un niño que sonreía mientras lo veía arder. Cuando el ninja desaparecido de Suna fue borrado de la existencia, Naruto había vuelto su mirada hacia Kisame, quien le estaba dando una oportunidad a Jiraiya por su dinero. El shinobi nacido en Kiri había sido un poderoso ninja incluso antes de dejar a Kiri, y Mei le había contado historias del gran espadachín que todavía llevaba la preciada espada de Kiri, saneada. Tsunade había pensado que su sonrisa anterior era siniestra, pero la que le dio cuando miró al hombre con forma de tiburón literalmente envió miedo a su cuerpo, e incluso pudo ver a los estudiantes de Jiraiya y Naruto alejarse de él. Shizune, la pobre chica, se vio obligada a esconderse detrás de ella todo el tiempo, el tipo de batalla que estaba teniendo lugar desde que llegaron estaba muy por delante de su nivel. El monstruo se había despertado y nadie estaba a salvo. Si quedaron atrapados en el fuego cruzado, fue su propia culpa. En ese momento, Tsunade supo que, incluso como Godaime Hokage, nunca controlaría realmente a Uzumaki Naruto. Nadie pudo. El Senjulme no pudo decidir si Kisame era valiente o estúpido cuando se encontró con la monstruosa sonrisa de Naruto con una propia. La sonrisa de tiburón solo pareció emocionar aún más a Naruto, y el hecho de que Jiraiya literalmente recogiera a Shizune y huyera realmente explicaba lo peligroso que era su ahijado. Tsunade sabía que Jiraiya había superado tanto a ella como a Orochimaru cuando dominó el modo sabio, aunque nunca lo admitiría. Y si un maestro sage estaba aterrorizado por algo, era una señal para esconderse y rezar para que, fuera lo que fuera, ese algo no se preocupaba lo suficiente por ti como para molestarse en matarte. Era un signo de muerte, simple y llanamente. Jiraiya la había llevado a ella, a Shizune, Sasuke y Gaara todo el camino de regreso a Tanzakugai en su prisa. Allí, ella y los 4 shinobi se enfrentaron a la dirección en la que los dos poderosos monstruos debían luchar, y desde allí, pudieron sentir el chakra monstruosamente grande con el que los dos estaban lavando los alrededores. El hecho de que Oshigaki duró tanto tiempo sorprendió incluso a Jiraiya, y Tsunade no estaba segura de cómo se sentía por los dos chicos más jóvenes que solo estaban sonriendo. El pelirrojo era un Jinchuriki que podía perfectamente, y con seguridad, desatar su Biju, e incluso volver a su forma humana con la misma facilidad. Ese tipo de control sobre un Biju era inaudito a menos que fueras un Kumonin, y ella no estaba segura de por qué, pero el joven Uchiha la puso nerviosa. Sus ojos estaban cubiertos por una tela, sin embargo, no tenía ningún problema para ver.
Y la forma en que se portaba no era lo que verías en alguien tan joven. Se sentía frío, oscuro, siniestro, pero ella podía ver una pasión en él, una fuerte pasión por proteger. Estos chicos eran tan difíciles de leer y muy extraños. Después de que los temblores se calmaron y las aterradoras cantidades de chakra dejaron de aumentar, Jiraiya los había llevado de regreso a donde estaba Naruto, y Tsunade no pudo evitar quedarse paralizada por lo que vio. Era una zona de guerra. Esa era la única forma en que podía describir lo que estaba viendo. Parpadeó de nuevo, y Naruto estaba frente a ella, su ropa rota en pedazos, mirándola con ojos curiosos. Sin embargo, ella no se echó atrás. Ella sostuvo su mirada con la suya, orbes dorados contemplando los de bronce, y después de 10 segundos, el rubio sonrió, inclinando la cabeza hacia su compañero rubio. Misión completa, Hokage-sama. Él dijo. Sus ojos todavía sostenían los de ella, pero en lugar de una expresión escrutadora, tenía una expresión de desconcierto. Parecería que pasó cualquier prueba que él le había hecho. Ella fue aceptada como la próxima Hokage a sus ojos. Tsunade simplemente asintió con la cabeza, sin confiar en su voz mientras miraba a lo que se reducía el claro. Grandes cicatrices corrían por el suelo. La hierba verde estaba mojada con el chakra de Suiton. La ceniza que cubría el aire se sentía húmeda, casi, si es que eso era posible. Aquí se había librado una guerra entre dos usuarios maestros de Suiton. Aquí se había librado una guerra entre dos shinobis inhumanos. Aquí se había librado una guerra entre monstruos, y Tsunade se sintió, extrañamente complacido. Ese sentimiento que se le había escapado durante muchos años todavía ardía en su cuerpo, sus mismas venas se sentían calientes. La voluntad de fuego se encendió una vez más dentro de ella, y nunca antes había sido tan feroz. Ya no se sentía fría ni sola. Ahora, se sentía como una kunoichi orgullosa, y aunque todavía estaba un poco amargada en la aldea por quitarle todo lo que había amado, estaba contenta con su nueva vida. Ella se convertiría en la Godaime Hokage. Se convertiría en la primera mujer Kage de Konohagakure no Sato, y llevaría a la aldea a una nueva era, con este presagio de la muerte a su lado. Puede que lo haya perdido todo, pero si le dio todo, tal vez, solo tal vez, podría asegurarse de que lo que había pasado no le pasara a nadie más. Con la voluntad de fuego, la voluntad de defender su hogar y su gente, sentía que podía hacer cualquier cosa. Este chico, este shinobi, este monstruo, se lo había devuelto. Naruto le mostró cómo sentirse de nuevo. Estaba tan perdida en sus pensamientos que ni siquiera notó la extraña cosa azul en sus manos hasta hace un momento. Tsunade enarcó una ceja y comenzó. ¿Qué es eso?, preguntó ella, confundida. El rubio lo sostenía por una empuñadura, lo que lo convertía incluso en el más extraño. Era voluminoso, con una superficie en forma de escamas y una boca. ¿Estaba esa cosa viva? Naruto sonrió, sacando el artículo triunfalmente, sus ojos expresando su felicidad. Sameada, dijo, la espada más grande que jamás haya salido de Kiri. Blandió la espada con un movimiento hábil y la hoja tarareó apreciativamente. Él rió entre dientes. Creo que le gustó. ¿Le quitaste la espada de Kisame?, preguntó Jiraiya. Muy lindo, chico. Él asintió con la cabeza con aprobación, su sonrisa característica en su rostro todavía marcado por Sage. Natural y era, en cierto modo, adictivo. Era una fuerza de la naturaleza muy peligrosa, algo que ningún hombre, por fuerte que fuera, tomaría a la ligera. Solo había un puñado de personas en toda la existencia que habían podido usarlo y aún menos que podían dominarlo. Jiraiya cayó en la primera categoría, hasta que Naruto compartió sus secretos, y ahora, él era el último. Con él, casi todo era posible. El modo sabio colocó instantáneamente al hombre o mujer que podría usarlo de manera efectiva como un shinobi de rango S. Fue una de las cosas más mortíferas jamás descubiertas del mundo natural. Sin embargo, la mayoría nunca pudo mantener la energía por mucho tiempo, por lo que no mucha gente realmente podría apreciarla. Ahora que Naruto podía usar un Iti para unirlos, proporcionándole mucha energía natural, Jiraiya podía ver por qué Naruto estaba tan ansioso por la batalla. Con tanto poder, tanta fuerza cruda corriendo constantemente por sus venas, no había casi nada más placentero que luchar. Era una sensación extraña para alguien que deseaba la paz, pero era debido a esa disposición de búsqueda de la paz que podía controlar perfectamente sus emociones. Por lo tanto, la razón aún tenía que abandonar el modo sabio. Se sentía demasiado bien, y si Naruto quería mantener el vínculo, no estaba dispuesto a decirle lo contrario. Lo que hiciste con el mismo Kisame, también fue muy lindo, senpai.
Los ojos de Tsunade se agrandaron. Esa voz pertenecía a, gracias, Sensei. Naruto asintió a su padrino, Karasu. Terminó, mirando el cadáver de su primer amigo humano. Todos los ojos siguieron los de Naruto, y en segundos, un asesinato de cuervos nació del mismo aire, y de esos cuervos, una figura solitaria caminó hacia adelante, sus ojos carmesí tan analíticos y estoicos como siempre. Era un hombre cuyo nombre se susurraba en todas las naciones y, de todos modos, temía. Era Uchiha Itachi, el hombre que masacró a todo su clan en la oscuridad de la noche. Tsunade y Shizune, que estaban de pie junto a Sasuke y Gaara, se sorprendieron al ver que el ninja perdido aún respiraba. Seguramente habían visto a Naruto terminar con su vida al comienzo de todas las peleas. Un silencio severo cayó sobre el claro destruido. Nadie se movió. Tsunade observó al ninja desaparecido mirar al kamikaze con ojos indeterminables. La babosa Sannin comenzó a acercarse cada vez más a Shizune, lista para defender a la mujer que había comenzado a mirar como una hija, o atacar a la traidora Uchiha junto a su compañera rubia. Hablando de su compañera rubia, ¿por qué estaba tan relajado? Ella recibió su respuesta cuando Naruto sonrió, se acercó a un shinobi de rango S y extendió su brazo hacia él, con la mano apretada en un puño. Por un segundo, Itachi no respondió, y Tsunade observó la confrontación con ojos grandes e incrédulos. Y luego, con una sonrisa que reflejaba la del rubio, Itachi golpeó su puño contra el de Naruto, un signo universal de amistad. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Habían pasado 2 días desde la batalla fuera de Tanzakugai. Naruto le había explicado todo acerca de que Itachi era su operativo en Akatsuki y la verdad detrás de la masacre de Uchiha. Decir que Senjuime estaba muy sorprendido sería quedarse corto. Para Tsunade, ella sabía lo resbaladizo y deshonesto que era Danzo, y que él realmente masacrara a todo un clan porque lo consideraba oportuno, la puso lívida. Ese pequeño hecho convirtió a Tsunade en un amigo en Itachi de por vida. El Senju y el Uchiha siempre tuvieron una especie de rivalidad, y ver que el último Senju estaba del lado de los 2 últimos Uchiha realmente tocó la fibra sensible del exagente de Akatsuki. No eran los 2 últimos Uchiha, y le había informado a Naruto de eso. En esos 2 días, Itachi había explicado todo lo que sabía sobre Akatsuki y sus objetivos. Era mucha información, razón por la cual Naruto finalmente había logrado hablar con Tsunade y Jiraiya en privado. Ella iba a ser la próxima Hokage, la próxima figura decorativa de Konohagakure no Sato. Ella merecía saber todo en lo que realmente se estaba metiendo. Y Jiraiya era su centro de información, por lo que necesitaba estar allí tanto como Tsunade. Itachi estaba descansando en una habitación de hotel con Sasuke, los hermanos disfrutaban de la compañía del otro tomando un té. Eran las pequeñas cosas las que contaban, y después de todo lo que habían pasado, se lo merecían. Gaara estaba, una vez más, tomando una siesta, obteniendo extrañas cantidades de placer al dormir. Aunque tenía sentido. El pobre Jinchuriki estaba tan privado de sueño. Naruto se preguntó si alguna vez lo alcanzaría. Shizune estaba, como siempre, al lado de Tsunade, sirviéndoles té a los 3 mientras se acomodaban en la habitación bastante grande del hotel. Rompió las paredes. Aunque no muy sutil. Tomando un sorbo de su té recién hecho caliente, Naruto se aclaró la garganta, listo para comenzar esta conversación bastante importante. Antes de comenzar, debes saber, Shizune, que estamos a punto de discutir secretos de rango S, así que si deseas irte ahora, debes hacerlo. De lo contrario, se esperará que nunca digas lo que estás escuchando. ¿Lo entiendes? Comenzó Naruto, decidiendo que era importante que el ninja médico supiera exactamente qué era lo que estaba a punto de escuchar. Shizune miró a Sushizou nerviosamente, tomándose un momento para pensar en sus elecciones. Podría irse y no preocuparse por un desliz accidental de la lengua, o podría quedarse y escuchar probablemente una de las conversaciones más importantes de su época. Ella suspiró. Puede que sea demasiada responsabilidad para ella, pero su curiosidad la dominó. Ella asintió. Estoy preparado para esa carga, Naruto-san. Me gustaría quedarme. Naruto encontró su mirada, y después de un momento de sentir sus verdaderas emociones con empatía, él también asintió, decidiendo que podía quedarse. Shizune ya era una asistente de Tsunade, por lo que probablemente se convertiría en oficial cuando se anunciara que Tsunade era el Godaime Hokage. Muy bien entonces. Comenzó Naruto. En primer lugar, Sandaime-sama no está muerto. Dijo rotundamente, sus ojos examinando los confundidos de su nuevo Hokage. Pensé que Orochimaru lo había matado. Tsunade preguntó confusamente. Jiraiya asintió con los brazos cruzados.
Sensei fue asesinado por Orochimaru, comenzó, simplemente no se quedó muerto. Jiraiya miró a Naruto, asintiendo con la cabeza, haciendo un gesto para que el rubio se explicara. He desarrollado una nueva forma de Senjutsu que me permite dar forma al polvo de salvia, energía natural tangible, en el mundo puro. Las palabras que este joven shinobi estaba diciendo eran increíbles y confusas. Que ella supiera, Naruto estaba insinuando, cuando Sandaime-sama murió, busqué en el mundo puro y forcé el alma de Hiji a regresar a su cuerpo. Yo lo llamo resurrección. Tsunade se sentó muy quieto por un momento, su mente giraba con pensamientos y emociones que Naruto podía sentir como si fueran suyas. Sin embargo, se quedó en silencio, decidiendo no inmiscuirse en los pensamientos de la mujer. Pasaron unos buenos 10 minutos antes de que Tsunade finalmente hablara. ¿Lo decías en serio cuando dijiste que podrías traer de vuelta a Dan y Nawaki, no es así? Susurró, sus ojos fijos en el suelo a sus pies. ¿Qué pasa? Susurró más suave, tan suave, que solo Naruto podía escucharla. Soy exactamente lo que crees que soy, Hokage-sama. Respondió, sorprendiéndola enormemente una vez más. Su cabeza se levantó de golpe para mirar a la rubia, con los ojos muy abiertos. Fue a decir algo, cualquier cosa, pero no le vinieron palabras a la mente. Naruto continuó. Me quité mi primera vida cuando tenía 3 años, ya sabes, su voz parecía, cansada. Maté a un Jinchuriki cuando tenía 5 años, y maté a Yondaime Mizukage cuando tenía 7. Diezmé a Asuna, Oto e Iwa, y recientemente luché contra el Shinigami por el alma de Sandaime-sama. Esta información no llegó a Tsunade o Shizune todavía, así que cuando miraron a Jiraiya en busca de conformación, el sapo Sannin solo asintió, su rostro era una imagen de seriedad. Todas estas cosas que he hecho por mi pueblo, y todas estas cosas me han salvado de lo que realmente soy, de lo que temes, así que sí, soy un monstruo, pero soy un monstruo que quemaría el mundo a cenizas si mi Hokage se lo pidiera. No soy un niño abusado que se aferra a su abusador en una noción equivocada del amor. No, lo soy. La encarnación de Anbu. Soy la espada. Soy el escudo. Soy los perros que se sueltan cuando gritas el caos. Soy un shinobi de Konoha, y no me detendré hasta que nuestros enemigos doblen sus rodillas, o reconozcan lo que nosotros, como shinobi de la voluntad de fuego, deseamos más que nada. Debes darte cuenta de esto, o nunca serás un buen Hokage. Las palabras del kamikaze tocaron una fibra sensible en Tsunade, y ella realmente se rió entre dientes. Eres como tu papá, chico. Comentó la babosa Sannin, haciendo sonreír a Naruto. Ser comparado con su padre era algo que no muchos, si es que alguno, podían reclamar, y era un verdadero honor serlo. No pareces mucho, pero probablemente eres el shinobi más aterrador del mundo, esos deben haber sido unos genes poderosos, sacudió la cabeza con diversión, cruzando los brazos bajo su impresionante busto. Naruto sonrió de nuevo, la expresión de su rostro era un heraldo de noticias impactantes, sin duda. Me alegro de que sienta tanto cariño por mi padre, Hokage-sama, comenzó Naruto, porque la segunda información que necesitas saber es que yo también resucité a Yondaime Hokage. Shizune, que estaba tomando un sorbo de su delicioso té, de repente escupió todo el líquido tibio en el suelo, ruidos de asfixia sonando alrededor de la habitación mientras trataba de respirar. Tsunade miró a la rubia por un momento con ojos analíticos, su rostro no traicionó sus emociones, pero, como Naruto era Naruto, sus emociones traicionaron sus emociones. Finalmente, suspiró, sacudiendo la cabeza con exasperación. Déjame adivinar, comenzó Tsunade, ¿sentiste la necesidad de traer de vuelta esa pesadilla a lo que, asustar a nuestros enemigos con la idea de 2 destellos amarillos? Naruto realmente giró la cabeza y se sonrojó un poco, resoplando. No, dijo tímidamente, antes de volverse hacia una Tsunade ligeramente sorprendida. Bueno, esa fue solo una parte de la razón, se enderezó, su comportamiento infantil se desvaneció tan rápido como apareció. Cuando Hiji murió, estaba tan sorprendido, tan enojado y herido que convoqué al Shinigami. Después de eso, luché en una batalla de voluntades, y, debido a que sorprendí tanto a la cosa al intentar tal hazaña, estaba capaz de arrancar el alma de mi padre de sus garras. Naruto sonrió. Alguien más quisiera explicar el resto. Tsunade enarcó una ceja, confundido. Antes de que pudiera preguntarle de quién estaba hablando, los ojos del chico se abrieron verticalmente y sangraron de un rojo carmesí. La habitación pareció quedarse en silencio y más fría. Había algo que no era humano entre ellos ahora, y era dolorosamente obvio. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Shizune, y notó que su mano temblaba levemente.
Tsunade no lo demostró, pero Jiraiya conocía a su ex compañero de equipo como la palma de su mano. Ella estaba tensa. Así que tú eres el que reemplaza al viejo mono, ¿eh? Cuando Naruto habló, no fue su voz la que llegó a sus oídos. Ah, bueno, supongo que incluso Dios tiene que descansar a veces. La persona que habló no era humana, y eso no fue lo más extraño de toda la experiencia. Tsunade se vio obligada a pensar, por el más mínimo segundo, que Naruto nunca fue humano, y que la voz que le habló era más apropiada para él. Como decía mi compañero, después de que salvó el alma del mono del Shinigami, también sentimos mi otra mitad, que estaba sellada dentro del Yondaime hace 13 años. Naruto me prometió que me reuniría con mi mitad Jin, y Naruto. Como muy pronto descubrirás, nunca se retracta de sus promesas. Jiraiya tarareó, asintiendo con la cabeza en aprobación. Era una verdad universal. Los hombres verdaderos, los verdaderos héroes, nunca se retractaron de su palabra. Con solo mi mitad Yan, junto con Naruto, podríamos enfrentar a todo el mundo shinobi si así lo hiciéramos. Eligió, Tsunade sintió que se le encogía el estómago, y ahora que estoy completo de nuevo, juntos, éramos lo suficientemente fuertes como para contener al dios de la muerte el tiempo suficiente para resucitar al Yondaime. Estas fueron las palabras de un ser que estaba más allá de su comprensión. Te eres, tartamudeó Shizune. Naruto sonrió, sus caninos afilados y sus ojos del color de la sangre. Hay 3 tipos de humanos, niña, comenzó Kurama. Están los indignos. Estos humanos son aquellos que son indignos no solo de hablar, sino de conocer mi nombre. Luego están los dignos. Estos humanos son aquellos que son dignos de conocer mi nombre, pero indignos de pronunciarlo. Entonces, ahí son humanos como el pervertido y el mono. Son los respetados. Esos son los humanos que son dignos de conocer y pronunciar mi nombre. Un nombre es algo muy poderoso. Es el título que le da a uno su creador, y así, es lo más importante de ellos. El hombre más grande que jamás haya caminado sobre la tierra me dio mi nombre, así que mi nombre no es algo que deba darse a la ligera. Shizune fue sostenida dentro de la mirada de esos orbes carmesí. Tú, niña, eres la indigna. No se ha ganado el derecho a saber o pronunciar mi nombre. Así que puedes llamarme como hacen la mayoría de los humanos. Tsunade entrecerró los ojos. No era necesario ser irrespetuoso, y a Slug Sanin no le gustó ni un poco. Tú, Tsunade fue interrumpida por la voz de Biju. Dilo, niña. ¿Qué soy? Una sonrisa siniestra torció el rostro de Naruto, y no se veía fuera de lugar en absoluto. Kakyubi, susurró Shizune. Kurama se rió entre dientes oscuramente, un sonido bajo y demoníaco que vibró por toda la habitación. Sin embargo, no dijo nada después de eso. Simplemente se retiró al paisaje mental de Naruto, los ojos del kamikaze volviéndose lentamente a su azul original. Ahora que se ha divertido asustando a los humanos, volvamos al camino, ¿de acuerdo? Dijo Naruto, su voz una vez más la suya. Mencionar lo desordenado que es encontrar placer en asustar a los humanos sonaba como si fuera a iniciar una conversación que Tsunade realmente no quería tener, así que en cambio, estuvo de acuerdo. ¿Qué más necesito saber? Preguntó el Godaime. No podría haber noticias mucho más impactantes que el aparente resurgimiento de 2 Hokage. Los Akatsuki, comenzó Naruto, tenemos un plan para ellos. Miró a Jiraiya, quien asintió. Itachi ha actualizado recientemente la información de su lista para nosotros. Naruto en realidad deseaba haber matado a Kisame ahora, después de enterarse de los miembros que Akatsuki todavía poseía. Hay 8 en total. La mayoría de ellos no son realmente tan importantes. Kakashi y Gai podrían mantenerse firmes contra la mayoría de ellos, pero hay un par que debemos tomar en serio como una amenaza, incluso yo. La idea de que alguien como Naruto se viera obligado a tomarse en serio a otros shinobi se sentía extraña para Jiraiya. Entonces estás diciendo que hay shinobi en esta organización que ni siquiera tú estás 100% seguro de poder enfrentarte solo? Preguntó Tsunade. Maravilloso, suspiró. Parecía que su posición como Hokage no iba a ser pacífica. No necesariamente. Comenzó Naruto. Si miras debajo de mi insaciable anhelo de matar a nuestros enemigos, verás que no soy un ninja arrogante. Sé que no soy invencible. Maldita sea, casi imposible de matar, pero por desgracia, todavía sangro como cualquier otro hombre. Dijo dramáticamente, haciendo que su padrino resoplara. Después de reír, Naruto comenzó de nuevo. No le temo a estos shinobi, solo soy cauteloso con ellos. Soy cauteloso con cualquiera que Itachi piense que es una amenaza seria, de verdad. Fue un hecho común.
Si una de las personas más rudas que conoces desconfía de alguien, no debes tomar a esa persona a la ligera. El que llaman Pain, el líder de Akatsuki, aparentemente posee el Rinnegan. Esa única palabra, Rinnegan, fue suficiente para hacer que la sangre de Tsunade se enfriara. ¿Qué es el Rinnegan? Shizune preguntó, confundida. El Rinnegan es el dojutsu que el sabio de los 6 caminos solía crear, bueno, todo. Cambió el mundo entero con cada paso que dio, y todo fue posible gracias a sus ojos legendarios. Gracias al Rinnegan. Naruto explicó. Sin embargo, pensé que eran solo un mito. Dijo Tsunade. Albergo a 3 Biju, Okage-sama. Fueron creados por Rikudo Sennin. Él y el Rinnegan son muy reales. Respondió Naruto. ¿Te acuerdas de esos 3 niños Ame que entrené hace un tiempo, Ime? Preguntó Jiraiya. Cuando ella asintió, continuó. Bueno, uno de ellos, Nagato, también tenía esos ojos. Él suspiró. Lo mantuve en secreto después de dejarlos para que las naciones no lo buscaran. ¿Estás diciendo que este personaje de Pain es uno de tus alumnos? Preguntó Tsunade. Jiraiya negó con la cabeza. No lo creo. La última vez que supe que los 3 murieron antes del final de la guerra. Entrecerró los ojos pensativo. Pero quién sabe. Es una posibilidad. Itachi dice que Pain es alguien con quien solo debería intentar pelear. Es demasiado poderoso para un shinobi común. Tsunade asintió, de acuerdo con él. Luego está el que se llama Tobi, y luego mató a todos los hombres de gato con los ángeles que creó. Yukiaku terminó su larga historia de cómo se conocieron él y Naruto. Nos salvó la vida y nos dejó regresar a Kiri. Desde entonces, hemos servido a Mizukage-sama. Mitarashi Anko le sonrió a la niña de aspecto femenino. Suena como algo que haría mi chico soldado. Dijo ella con diversión. Por supuesto, Naruto convertiría a un enemigo en un amigo y luego los asignaría a proteger a una de las mujeres que sostenían su corazón. Entonces, ¿para qué me necesita específicamente esta misión de rango Sekimei? Preguntó por 20ª vez. Pensó que, si preguntaba suficientes veces, se enfadarían lo suficiente como para decírselo. Momochi Zabuza suspiró. La respuesta no va a cambiar si lo preguntas lo suficiente, Anko-san. Sacudió la cabeza. Mizukage-sama le informará cuando lleguemos a Kirigakure. No podemos explicar más porque tampoco lo sabemos. Anko resopló. Le molestó que la llamaran para una misión justo cuando Naruto estaba a punto de regresar. Apestaba. Sí, pensé en intentarlo una vez más. Respondió Anko. Eso es lo que dijiste la última vez, Anko-san. Aku explicó. Anko se frotó la nuca tímidamente, riendo sin humor. Este iba a ser un viaje largo, podía sentirlo. 4 días. Solo habían pasado 4 días y Tsunade ya se estaba arrepintiendo de haber aceptado el puesto de Hokage. Tsunade había pensado que Naruto y sus alumnos la iban a acompañar a la aldea. Después de todo, la habían buscado y le habían dado el puesto. Pero ese no fue el caso. Aparentemente, Naruto y sus estudiantes tenían asuntos más urgentes que atender, por lo que Tsunade se vio obligado a soportar el viaje solo con Jiraiya. Oh, Shizune estaba con ellos, pero no fue suficiente para combatir al molesto pervertido. Estaba realmente enojada con el asesino de dioses, que, en su opinión, era un apodo tan tonto como falso. Uzumaki Naruto no mató a un dios. Sí, luchó contra uno, pero eso en realidad no lo estaba matando. Pero a nadie le importaba si había matado o no a un dios. Naruto se había convertido en una especie de ícono en Konoha, y la gente se comió esa mierda de asesino de dioses. Incluso los civiles murmuraban sobre él, lo cual era extraño ya que Jiraiya había explicado que la mayoría de los civiles lo odiaban y no intentaron ocultar el hecho. Inmediatamente fue a ver a su sensei y comenzó a tratarlo el día que llegó por primera vez. Tardaría un poco, pero estaba segura de que se recuperaría. Su cuerpo todavía estaba roto, a pesar de que fue devuelto a la vida, lo que aún la confundía, y necesitaba métodos de curación avanzados. Si alguien podía sobrevivir, Sarutobi Hiruzen podría hacerlo. El desastre que quedó de la invasión le tomaría meses resolverlo. Solo pensar en todo eso le producía dolor de cabeza, razón por la cual tenía una botella de sake en su escritorio. Bebiendo de su taza, su mente se preguntó qué plan se les ocurrió a Naruto y Jiraiya. Realmente, solo hizo que su trabajo fuera aún más difícil. Aparentemente, Akatsuki quería a Biju. Y con sus miembros, alcanzarlos no sería tan difícil. Itachi le había dicho a Naruto que trabajaban en parejas y que cada equipo podía capturar a un Jinchuriki.
La única razón por la que aún no lo habían hecho era porque su líder, Pain, aún no les había dado el visto bueno. Ese tipo de confianza generalmente nació de la arrogancia, pero cuando las palabras provienen de alguien como Uchiha Itachi, tiene más peso. Naruto, sin embargo, interrumpió sus métodos. El Akatsuki, con la sutil insistencia de Itachi, finalmente tuvo que admitir que el Kamikage no era alguien a quien pudieran manejar con su sistema de 2 por cada Jinchuriki. En cambio, cazarían todos los demás sacrificios, como de costumbre, y cuando llegara el momento de Naruto, todos lo enfrentarían juntos. El hecho de que Pain sea supuestamente más poderoso que Itachi no era un buen augurio para ellos. Cualquier pelea real, entre Pain y Naruto sería catastrófica para los alrededores, y si otros shinobi de rango S se unieran, Tsunade se estremeció al pensarlo. El claro al que fueron Kisame y Naruto fue diezmado. Multiplique eso por cerca de 100 y llegó a una conclusión bastante precisa. Sería Armagedón. Y eso, Armagedón, no era saludable para la aldea. Entonces, para asegurarse de que Konoha y sus ciudadanos estuvieran a salvo, Naruto y Jiraiya idearon un plan. Dejarían Konoha por unos años, advirtiendo a Jinchuriki sobre Akatsuki. De esa manera, si decidían acelerar sus planes, su batalla, que Tsunade esperaba seriamente que estuviera lo más lejos posible cuando sucedió, no borraría a Konoha, ni a todo Inokuni, del mapa. En esos pocos años, Naruto advertiría a Jinchuriki y prepararía a sus estudiantes para lo que está por venir. Y Akatsuki no era el único enemigo para el que tenían que prepararse. Iwa cerró oficialmente sus fronteras. Esto significaba que ni siquiera querían intentar reparar su tratado roto. La guerra era inevitable con Iwa y, muy posiblemente, con Suna. Deiden Sand estaba sin su Kazekage, y perdieron muchos shinobi durante la invasión. Sus fronteras no estaban oficialmente cerradas y, supuestamente, querían arreglar las cosas. Así que se esperaba que Tsunade combatiera a los Akatsuki, reparara las relaciones entre Suna, se preparara para la guerra contra Iwa y se reconstruyera y se recuperara de la invasión. Sí, ¿por qué en nombre de Kami aceptó esta maldita posición? Tsunade tomó otro trago de su bien. Sarutobi Konohamaru era el nieto del poderoso Sandaime Hokage de Konohagakure no Sato, la misma aldea por la que se nombró al niño. Era un aspirante a shinobi que se abría camino hacia su sueño en la academia. Como nieto de un hombre tan poderoso, se esperaba que Konohamaru fuera tan elitista como su abuelo y tío, Sarutobi Asuma, quien fue un ex miembro de los 12 guardianes shinobi. Konohamaru, sin embargo, no era mucho más que un niño promedio de 10 años. No tenía una línea de sangre secreta y poderosa. No era un prodigio en ninjutsu, taijutsu o genjutsu. No era muy inteligente y sus calificaciones estaban apenas por encima del promedio. No había muchas diferencias entre él y los otros estudiantes de la academia. Era un estudiante de academia promedio, con solo una cosa que lo hacía sobresalir. Determinación. Sarutobi Konohamaru nunca tomó atajos. Siempre. Su sueño era convertirse en Hokage algún día, para poder ser visto como algo más que el honorable nieto de Sandaime. Así que estaba decidido a hacer cualquier cosa para volverse más fuerte, una disposición que necesitaba de Uzumaki Naruto, a quien siempre estuvo muy cerca, siendo Naruto la mano derecha de su abuelo. Es por eso que estuvo fuera tan tarde, entrenando en el campo de entrenamiento al que su abuelo le dio acceso. Le dolía todo el cuerpo desde la cabeza hasta los dedos de los pies, y sentía que se quedaría dormido de pie en cualquier momento. Había trabajado en todo. A los estudiantes de la academia todavía no se les había enseñado ningún ninjutsu, por lo que todo lo que podía entrenar era el Bunshin no Jutsu, técnica de clonación. Se las arregló para producir una copia de sí mismo hoy, y eso fue una victoria a sus ojos. También había pasado por el kata que la academia enseñó cientos de veces, y los árboles circundantes estaban llenos de kunai. Sí, el día había sido un buen día. Mientras caminaba, más como cojeando, por las calles silenciosas y vacías de Konoha, los vio. Y que estaban tomando su. Y también floreció el segundo y último rasgo especial de Konohamaru. Lealtad. Lealtad a Naruto y su gente. Entonces él siguió. Silenciosamente siguió a las figuras mientras corrían hacia las puertas con ella en sus manos, la brisa agitaba su cabello rosado. Necesitaba dejar un rastro, pero realmente odiaba la forma en que Naruto le decía cómo hacer algo así en una situación como esta. Miró su larga bufanda azul que una vez perteneció a su bisabuelo Sarutobi Sasuke y suspiró. Nota del autor. Como dije, por todas partes. Sobre la pelea de Naruto / Kisame.
No planeo escribirlo, pero si ustedes quieren que lo haga, puedo convertirlo en un flashback cuando Kisame explique lo que le sucedió a Akatsuki. Déjame saber si eso es algo que quieres ver. También me refería a algo que molesta a la gente. La lealtad de Naruto a Konoha. Muchas personas han dicho que Naruto debería odiar a Konoha por el abuso. Ahora, doy mi explicación. Espero que haya sido creíble. Pregunta. ¿Qué tipo de música escuchan todos? Realidad. Estos no son hechos sobre mí, pero son hechos. En ninguna parte de la Biblia se refiere al fruto prohibido como una manzana. La sangre humana nunca es azul en tu cuerpo. No hay diferentes áreas de la lengua dedicadas a diferentes gustos. Cada sabor se puede detectar en cada parte de la lengua. Napoleón Bonaparte no se quedó corto. Nadar 1 hora después de comer no provoca calambres ni ahogamiento. Y finalmente, los vikingos en realidad no tenían cuernos en sus cascos. ¿No me crees? Búscalo. Cuando encontré todas estas cosas, sentí que me habían mentido la mayor parte de mi infancia. No olvide revisar.